Buenas tardes a todos. A continuación, expongo la ponencia titulada Un modelo de enseñanza-aprendizaje para desarrollar habilidades auditivas en la escuela primaria basado en la secuenciación de tareas. El orden de la presentación será el siguiente. De inicio presentaré el objetivo de la ponencia, enseguida el contexto de la misma, para después presentar su fundamentación teórica, la estructura del modelo y finalmente las conclusiones. El objetivo general de la ponencia es describir un modelo de planeación didáctica basado en los constructos de las formas de interactuar con la música de Kaiser y Nolte y las formas de acción cognitivo-musicales de Estrada. El modelo que presentaré es parte de la tesis que realicé en el programa de doctorado en educación musical titulada Análisis de estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades auditivas en la educación básica. En esta investigación realicé un estudio experimental en el salón de clases de una escuela primaria para explorar la habilidad de reconocimiento de contornos melódicos de los niños, después de participar en 2 tratamientos didácticos experimentales y 1 de control. Los tratamientos experimentales consistieron en 2 estrategias didácticas diferentes. En una se emplearon apoyos gráficos de la música y en otra apoyos cinéticos. El grupo de control realizó las actividades cotidianas de la clase de educación artística. Para este diseño experimental elaboré un plan didáctico específico, mismo que presentaré más adelante. El desarrollo de habilidades auditivas en la educación musical inicial, como la que reciben los niños en la escuela primaria, requiere de un enfoque sistemático de enseñanza-aprendizaje que permita al estudiante interactuar con la música mediante diversas actividades. Actualmente, son pocas las investigaciones en México que describen los criterios de selección de objetivos, contenidos y métodos en intervenciones didácticas para el desarrollo de habilidades auditivas en la educación primaria. Por estas razones es que decidí realizar el diseño experimental y el plan didáctico que voy a presentar. La elaboración del modelo parte de los fundamentos teóricos de la didáctica de la música, disciplina que enfatiza la fundamentación en la selección de objetivos, contenidos y métodos para la clase. Partiendo de esta disciplina, Kaiser y Nolte proponen el constructo formas de interactuar con la música y Estrada propone el constructo formas de acción cognitivo-musicales. El constructo de formas de interactuar con la música fue atribuido por Kaiser y Nolte para referir a una variedad de actividades que se pueden realizar en la clase de música, enfatizando la reflexibilidad y la actividad del comportamiento humano, es decir, la participación activa o consciente del alumno en la música y en las actividades que realiza, mediante conductas observables y no observables. Las formas de interactuar con la música pueden aparecer en la clase como contenidos, objetivos o como método. De acuerdo a una exhaustiva revisión de literatura sobre didáctica de la música que Kaiser y Nolte realizaron, los autores encuentran que las principales formas de interactuar con la música son escuchar o percibir, reflexionar, realizar, crear y representar la música en otro medio. Después de realizar un estudio de 13 libros sobre educación auditiva utilizados en escuelas superiores de música en Alemania entre 1889 y 1985, Estrada propone el constructo de formas de acción cognitivo-musicales para referirse a ejercicios específicos que consisten en tareas cognitivo-musicales que buscan desarrollar ciertas habilidades. Distinguió 73 formas de acción cognitivo-musicales compuestas por 9 formas de acción básicas: analizar, memorizar, leer, escuchar, cantar, tocar, reconocer, escribir y otras como improvisar. Las formas de acción cognitivo-musicales pueden tener lugar en fases, en cadena o en forma simultánea. Una de las principales aportaciones de Estrada es la integración en el constructo de formas de acción de acciones musicales como cantar, tocar o improvisar, y también de acciones cognitivas presentes en la actividad musical como escuchar, memorizar o reflexionar. De esta manera, los profesores de música podemos incorporar de manera consciente las acciones cognitivas que los alumnos pueden realizar mediante su interacción con la música, y así direccionar nuestros objetivos al desarrollo de habilidades musicales de manera sistemática.
Además, las formas de interactuar con la música y las formas de acción cognitivo-musicales consideran tanto la actividad física como la actividad cognitiva del alumno, al contrario de otros enfoques en los cuales se da mayor importancia a las actividades físicas también llamadas hands-on, restando importancia a la actividad cognitiva del alumno. Al respecto, Díaz Barriga expresa: la ausencia de una conceptualización de lo activo en el aprendizaje ha dado lugar a concepciones que consideran que hay actividad cuando el alumno hace cosas, independientemente de que tenga o no una disposición interna a plantear preguntas, dudas sobre una temática o manifieste inquietudes por descubrir algún nuevo elemento. Esto origina una actividad externa que no necesariamente supone una actividad interna. El modelo que realicé parte entonces de tres componentes didácticos principales. El objetivo de aprendizaje fue el reconocimiento de contornos melódicos con apoyos gráficos y cinéticos de la música. Para los contenidos utilicé las formas de interactuar con la música y las formas de acción cognitivo-musicales aplicables al contexto de mi investigación. El método fue la organización de los contenidos, es decir, la variabilidad de las secuencias de acción. Las formas de acción aisladas que utilicé en el plan didáctico son cantar de memoria, cantar la representación gráfica o cinética de un contorno sin escucharlo, escuchar la melodía sin realizar ninguna otra acción, reconocer un contorno melódico cantado o escuchado anteriormente y representar el contorno con gráficos o movimientos. Las formas de acción simultáneas, es decir, dos o más formas de acción que se presentan al mismo tiempo que utilicé para el plan didáctico son cantar y memorizar, o lo que conocemos como canto por imitación, cantar de memoria mientras se sigue una representación gráfica o cinética de su contorno, escuchar la melodía mientras se sigue una representación gráfica o cinética, cantar la melodía mientras representa su contorno con gráficos o movimientos, escuchar mientras reconoce contornos melódicos, escuchar la melodía mientras representa su contorno con gráficos o movimientos, mientras canta, reconocer la representación gráfica o cinética del contorno melódico, representar el contorno internamente sin escuchar la melodía, siguiendo una representación gráfica o cinética, y pensar o reflexionar atentamente sobre los contornos escuchados y reconocer diferencias o similitudes entre ellos. Las formas de acción en secuencia que exploré en el plan didáctico son cantar la melodía en voz alta y después representarla internamente, cantar la melodía por imitación, memorizarla y después reconocer su contorno, escuchar y reconocer un contorno para después cantarlo y seguir su representación gráfica o cinética, escuchar una melodía y seguir una representación gráfica o cinética para después escucharla y reconocerla, escuchar y después describir y representar el contorno. La diferencia de las formas de acción en secuencia con las simultáneas es que, como su nombre lo dice, las formas de acción simultáneas se presentan al mismo tiempo y las formas de acción en secuencia son diferentes órdenes o diferentes secuencias de formas de acción que se pueden presentar. A continuación hablaré un poco de las formas de acción que considero son las más representativas de mi estudio, considerando el objetivo del mismo. Por ejemplo, escuchar, reconocer y representar son acciones que seleccioné particularmente para cumplir con los objetivos del estudio. Para explorar el uso de las representaciones externas, utilicé las acciones de seguir una representación y cantar una representación. Debido a la importancia de la representación interna en el desarrollo de habilidades musicales, por ejemplo, en la memorización de melodías y en la atención consciente, decidí incorporar esta acción en algunas lecciones. El canto fue la forma en que los niños interpretaron las melodías, ya que, entre otros beneficios, el canto le permite al niño una escucha más consciente de los sonidos que produce, en otras palabras, poder escuchar desde el canto. Además, debido a que la mayoría de los niños no tenía experiencia previa con el canto,
decidí incorporar el canto por imitación, mismo que implica la memorización de melodías de manera progresiva y no requiere necesariamente de conocimientos musicales previos. Los niños también cantaron de memoria y cantaron representaciones gráficas o cinéticas de melodías que no habían escuchado antes. Esta última tarea tiene como objetivo apoyar el canto de las melodías mediante asociaciones metafóricas del movimiento de los sonidos. Las formas de acción de escribir y reflexionar, que denomino exploratorias, tienen como objetivo conocer la respuesta verbal inmediata del alumno sobre los contornos melódicos que escucha. En las siguientes 2 diapositivas presento 2 lecciones del plan didáctico para describir la manera en que incorporé el uso de las formas de acción. Como podrán ver en la lección número 1, está dividida en el grupo experimental con gráficos en azul y en el grupo experimental con movimientos en naranja. Los 2 planes didácticos fueron exactamente iguales. La diferencia fue que un grupo utilizó apoyos gráficos y el otro grupo utilizó apoyos cinéticos. La primera columna de la tabla se llama secuencia y representa el número de secuencias de formas de acción. En la secuencia 1 pueden ver que las primeras 3 líneas están resaltadas en azul. Esto lo hice porque como fue mi primer encuentro con los niños, decidí realizar unas secuencias de acciones iniciales para conocer un poco los antecedentes musicales de los niños. Y en la secuencia número 2 pueden ver en la primera columna está la descripción de la forma de acción y en la siguiente columna la forma de acción como tal. La lección número 7, por ejemplo, tenemos en la primera columna igualmente las secuencias y la primera secuencia de acción se forma de escuchar 4 frases de ejemplo musical, ¿las sabes? Es decir, aquí solamente los niños escucharon sin realizar ninguna otra acción. Después, mientras escuchan, reconocen 4 contornos representados gráficamente en el pizarrón y reconocen a qué frase pertenece cada uno. La forma de acción correspondiente sería escuchar y reconocer al mismo tiempo, de manera simultánea. El signo de más representa acciones simultáneas. Enseguida cantan los ejemplos musicales uno por imitación y corroboran o modifican su reconocimiento. Esto implica las formas de acción escuchar, cantar, memorizar, todo al mismo tiempo, y reconocer. La siguiente secuencia de acción se forma por cantar por imitación el ejemplo musical con 2 finales de frase diferentes. Esto implica escuchar, cantar, memorizar de manera simultánea. Escuchar la primera frase musical mientras sigue una representación gráfica y reconoce la representación gráfica correcta del primer final. Enseguida, realiza la misma secuencia con el segundo final. Las formas de acción correspondientes son escuchar mientras sigue una representación gráfica y después escuchar mientras reconoce. Finalmente, se realiza una forma de acción exploratoria en la que el maestro pregunta cuál es la diferencia entre las 2 respuestas. Aquí se espera que el niño reflexione primero y después reconozca cuál es la diferencia. Como pueden ver, lo mismo sucede con el grupo experimental con movimientos. Lo único que cambia es el tipo de apoyo. En este caso será con movimientos y en el primer caso fue con gráficos. Los avances del conocimiento organizados de manera sistemática pueden ayudar a los educadores a decidir las formas de aprendizaje más efectivas en términos de objetivos, contenidos y métodos. Los constructos de Kaiser y Nolte y Estrada permiten la reflexión sobre la funcionalidad y la eficiencia de las actividades que seleccionamos para la clase, considerando la participación consciente del alumno en la música. Estos constructos permiten secuenciar tareas en diferentes órdenes para evitar condicionar el aprendizaje de los alumnos con la repetición de una sola secuencia. La variación de las formas de acción en cada lección permitió una mayor fluidez de la clase e interés de los niños en los contenidos musicales. La versatilidad del modelo de plan didáctico permitió además la reorganización de secuencias de acción durante las lecciones cuando el maestro lo consideró necesario,
ya que al organizar las lecciones de la clase no siempre podemos asegurar las respuestas de los niños a las tareas, por lo que es necesario tener una planeación que permita adaptar los contenidos y métodos de acuerdo con las necesidades de nuestros estudiantes. La variación en las formas de acción también permitió reforzar la memorización de las melodías. Por ejemplo, en algunas lecciones los niños primero escucharon las melodías, las cantaron y finalmente siguieron una representación gráfica o cinética señalada por el profesor. Pero en otras lecciones primero escucharon y después siguieron la representación señalada por el profesor. La repetición de la escucha de las melodías es un factor esencial para lograr la memorización de los sonidos. Sin embargo, si únicamente repetimos la escucha sin otro tipo de actividad física o cognitiva, podría resultar aburrido para los niños, y al perder el interés, pierden la atención en el sonido. La escucha activa a la que hacen referencia Kaiser y Nolte, al igual que los autores de otras estrategias que he revisado, enfatiza en la participación constante del alumno en la música, y esto puede lograrse mediante acciones como cantar, tocar, representar, imitar, bailar, dibujar, etc., y no mediante métodos tradicionales basados únicamente, por ejemplo, en la lectura de notas, en la escucha sin atención o en la memorización de hechos o conceptos musicales. Un modelo de clase basado en la secuenciación sistemática de tareas puede facilitar en gran medida el trabajo de planeación didáctica de los profesores de música a corto y largo plazo. Agradezco su atención. Mi correo electrónico es lauraeli85@gmail.com. Lo dejo a su disposición por cualquier duda o comentario. Buena tarde.